Hernán, bueno, antes que nada, ¿en dónde estamos? Estamos en San Antonio de Areco, en el Museo Las Lilas, muy cerca de mi casa, y pedí prestado este lugar porque tiene un entorno muy tranquilo para que podamos conversar relajados. Soy mercedino. Creo que Areco tiene las características que tenía Mercedes en mi infancia. Ajá. Mercedes creció mucho, estoy hablando, mi infancia ocurrió en los años 70, y era un lugar en donde podías realmente con 9, 10 años cruzar el río, seguir viaje y nadie te decía nada, después volvías por una colectora. Mercedes ya no es tan así, es más urbe, es más pujante, y yo buscaba un pueblo parecido al de mi infancia para que mi hija pudiera crecer, y Areco fue el que nos cautivó. ¿Y por qué te cautivó? Tiene un casco urbano muy tradicional. Ajá. Tiene una intención muy tradicional del pueblo, de conservación tradicional. Hay una novela que es muy paradigmática en la Argentina, que es Don Segundo Sombra, que escribió Ricardo Guraldes, y el gaucho Segundo Sombra es de Areco, es arequero. De hecho, la casa donde vivo tiene al lado un ombú que aparece en esa novela, y que es un ombú un poco paradigmático de la siesta de Segundo Sombra. Y entonces está esta pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires como enclavada en una especie de sentimiento tradicional. Hernán, ¿a qué edad empezaste a escribir? Supongo que cuando aprendí a escribir. Claro. Cuando aprendí a escribir, escribí ficción. Casi sin darme cuenta, lo que más me divertía era contarles cosas a los demás. Y entonces aprender a escribir era poder anotar esas cosas y que no se me perdieran en la memoria. De forma sistemática, a los 13, empecé a escribir una columna semanal en el diario El Oeste de Mercedes. A los 13 me empezaron a pagar por escribir. O sea, en primer año, cuando empecé el primer año, yo tenía un sueldo de escribir, y nunca dejé de escribir en Mercedes. En la escuela escribía sobre mis compañeros, y cuando después fundé una revista en la ciudad a los 17, 18, y escribía sobre la gente del pueblo, y me hacían juicios porque era bastante provocador desde chiquito. Después fundamos un periódico cuando cumplí 22, pero siempre Mercedes fue como mi epicentro, hasta que me fui a Buenos Aires. Después ya empecé a hacer cosas que tenían más que ver con mandar cuentos a concursos literarios, empecé a vivir de eso, de los premios, y justamente fui a buscar un premio a Francia y me quedé a vivir en Barcelona. Yo creo que escribir es una función de contar. O sea, en realidad escribir, podés no escribir nunca y contar muy bien. Entonces, yo no sé escribir. Pues escribir es una serie de letras que hay que ordenar de forma más o menos lógica para poder comunicar un pensamiento. A mí lo que me gusta es el pensamiento. O sea, eso, que te lo puedo decir y después, si nadie lo grabó, nos olvidamos de eso. Anotarlo significa que puede ser reproducido más veces. Sí se puede aprender a contar. A contar. Escribir cualquiera. Pero contar es el tema. Quiero decir, vos viajás todos los días de tu vida en el 152 al trabajo, ¿no? Todos los días. Tenés muchas maneras de viajar todos los días en el colectivo. Una de esas maneras es ponerte auriculares, bajar la vista y escuchar la radio o escuchar música. Cero observación, cero curiosidad del entorno. Tenés una segunda, que es mirar sin ver. Mirás todo lo que está pasando, pero estás pensando en otra cosa. Entonces tenés observación, pero no tenés curiosidad. Y después tenés cuando estás absolutamente metido en el contexto de lo que te pasa. Cuando te ocurre eso, tenés un cuento por día. Sin duda lo tenés. Y si vos estás mirando para abajo, no vas a ser escritor. Nunca. Si vos estás atento y estás curioso y entendés los gestos, las intenciones, podés empezar a contar. Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. No es que uno quiere ser escritor o quiere ser narrador. Es que hay una curiosidad y una observación que te impide no serlo. Te impide no tener una historia cuando estás mirando. Hernán, vos fuiste rebelde, ¿no? En tu adolescencia, juventud. Yo creo que soy, sí. ¿Sos rebelde? Yo creo que sí. ¿Y rebelde a qué? A las cosas que hacemos sin pensar, sobre todo, a eso. Yo detecto muy rápidamente cuando determinados integrantes de la sociedad hacen determinadas cosas rutinarias o sistemáticas sin saber por qué.
solamente porque les dijeron que había que hacerlas. Vos luchás vas en contra de eso. Me da una bronca. Por ejemplo, ¿qué cosas en la sociedad hacemos de forma rutinaria? No Bueno, sé, muchas. dentro de mi oficio, muchísimas. De mi oficio, soy escritor. Entonces, vos sos escritor, te dicen, bueno, vas a escribir un manuscrito, lo vas a llevar a una empresa que se llama editorial, lo van a leer y en el caso de que les guste, van a publicar un libro, se van a quedar con el 35%, la librería con el 30%, el distribuidor que lleva el libro de la editorial a la librería con el 20%, la publicidad con el 5% y vos te vas a llevar el 10%. Claro. Yo la primera vez que pasó me pregunté por qué. Y es rarísimo que no se pregunte nadie por qué. Y no solamente me pregunté por qué, sino que al año les pegué una patada en el orto y me fui. Claro. Porque no me parece lógico que el señor del camioncito que lleva el libro de la editorial a la librería gane más que yo por eso que yo escribí. No me parece lógico. No, claro. Pero el mundo es así. Y me dijeron inmediatamente, el mundo es así. O sea, podés aceptar estas reglas o no ser escritor. Esas eran las dos opciones. Sí. Yo dije, no, me parece que yo puedo ser escritor igual. Claro, en esa época no era burgués, entonces era pura acción. Yo sentí una rebeldía y iba a tirar la piedra. Era muy divertido. Fue una adolescencia muy divertida. Fui presidente del centro de estudiantes, entonces estaba muy politizado, muy ideológico. Me sentía muy superior a las profesoras y a los profesores. Era mentira, obviamente, pero yo tenía ese sentimiento de alarde intelectual. Por eso también bien adolescente, ¿no? Que uno que es el super yo a full. Sí. Había leído muchísimo más que mis profesores, entonces Claro. tenía mucho más argumentos. Profesores de pueblo, ya cansados. Algunas señoras, viste, con esos problemas de, oh, no quiero dar más clase, Sí, pero tengo sí. que dar clase. Sí. Y yo venía con toda la energía y les daba 14 vueltas. Me echaban de las escuelas, mi vieja venía y decía, no lo pueden echar por decir lo que piensa. Porque mi vieja también tenía un problemita mental igual que yo. Y entonces me devolvían a la escuela. Y fue muy divertido. ¿Y a qué edad te fuiste de Mercedes? Cuando terminó la secundaria. No cuando terminé, porque no la terminé, pero cuando terminó, cuando no me dejaron entrar más, ya ¿Te fuiste? me fui a querer dónde? estudiar periodismo a Buenos Aires, al Círculo de la Prensa. Empecé a estudiar, me preguntaban todo el tiempo, tenés que traerme el bachillerato, acordate. Y yo le decía, sí, me olvidé, y estuve... No me digas. Nunca terminé la secundaria. No me digas. Y a los 6 meses de estudiar periodismo cruzaron datos con la Escuela Normal de Mercedes y me dijeron, acá no podés estudiar. Pero si yo es lo único que sé hacer. Yo no terminé la secundaria porque me la pasaba haciendo revistas Claro. y programas de radio. O sea, quiero estudiar esto. No podés porque no terminaste el secundario. Pero no lo terminé porque estaba haciendo esto desde los 13 que trabajo de periodista. Déjenme tener el título. No, bueno, chao. Y no estudié. No estudié nunca.